un inmenso valle desolado, cubierto completamente de huesos secos, blanqueados por el sol y polvorientos por el tiempo. El silencio absoluto lo envuelve todo, como si ni siquiera el viento se atreviera a susurrar entre esos restos. No hay vida ni sonido, pero de repente el silencio es interrumpido por un ruido distante. Los huesos comienzan a moverse, a arrastrarse y unirse unos con otros. Pronto, los músculos y los tendones empiezan a formarse, recubriendo esos esqueletos que se reconstruyen ante nuestros ojos. Piel nueva se extiende sobre los cuerpos y en cuestión de momentos lo que antes eran huesos secos se ha convertido en un ejército entero, de pie, vivo y respirando. Esto podría sonar como una escena sacada de una película de ciencia ficción o una historia de terror, pero no lo es. Esta es una visión poderosa, registrada en las Escrituras hace miles de años. Y lo más asombroso es que tiene todo que ver contigo. Ezequiel era un hombre en medio de una situación desesperada. Imagina esto, un profeta de Dios, pero lejos de su tierra, exiliado en un lugar extraño y hostil. El pueblo de Israel había sido derrotado, conquistado y llevado cautivo a Babilonia. Todo lo que conocían y amaban había quedado atrás. Las familias estaban separadas. El templo había sido destruido y la tierra prometida estaba bajo el control de extranjeros. Era como si el mundo que conocían hubiera colapsado. La desesperación se extendía por todo el pueblo. Muchos habían llegado a la conclusión de que ya no había esperanza. Dios nos ha abandonado, pensaban algunos. Todo ha terminado. Y es en este escenario de absoluta desolación y desesperanza que Dios decide intervenir. Tenía un mensaje que transmitir a su pueblo, un mensaje poderoso que cambiaría la perspectiva de quienes pensaban que ya todo estaba perdido. Pero este no sería un mensaje ordinario, no serían palabras vacías, sino que Dios eligió a Ezequiel como el portavoz de una visión tan impactante que sería recordada para siempre. Y así comienza nuestra historia. Era probablemente un día común para Ezequiel, uno más en medio del exilio. Quizás no estaba esperando que algo extraordinario sucediera, pero de repente siente la mano de Dios sobre él, llevándolo a una experiencia que cambiaría su vida. ¿Alguna vez has sentido que Dios está a punto de hacer algo grande? Ese presentimiento de que está por suceder algo que lo cambiará todo. Así fue para Ezequiel. En un instante, el Espíritu de Dios lo transporta a un lugar diferente. Un valle inmenso que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Pero no era un valle lleno de vida. Todo lo contrario, era un valle lleno de muerte, huesos, incontables huesos secos y esparcidos por el suelo, restos blanqueados por el tiempo y el sol, como si una terrible batalla hubiera ocurrido allí hace siglos y los cuerpos nunca hubieran sido enterrados. El silencio era sobrecogedor. No había ni el más mínimo rastro de vida. No había canto de pájaros, ni insectos, ni siquiera el susurro del viento entre los huesos. Solo el vacío y el eco del silencio en ese paisaje sombrío. Ezequiel, al estar allí, debe haber sentido un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué lo había traído Dios a un lugar tan desolado? ¿Qué podía significar todo aquello? Estaba a punto de presenciar uno de los milagros más asombrosos jamás registrados en las Escrituras. Ese valle no era solo un cementerio abandonado, representaba algo mucho más profundo. Era una imagen del estado espiritual de Israel. El pueblo estaba espiritualmente muerto, sin esperanza, como esos huesos secos. Pero Dios estaba a punto de mostrar que Él tiene el poder de dar vida incluso en las situaciones más desesperadas. Y lo más increíble de esta historia es que no se quedó atrapada en el pasado. Nos habla directamente a nosotros hoy,
¿Cuántas veces te has sentido así, como esos huesos? Tal vez tus sueños, tus esperanzas, incluso tu fe, se sientan tan secos y sin vida como esos huesos que vio Ezequiel, como si no hubiera solución posible, como si todo estuviera terminado. Pero lo que Dios hizo en ese valle de huesos secos, también puede hacerlo en tu vida. ¿Estás preparado para ver lo imposible volverse realidad? Ezequiel se encontraba de pie en medio de ese valle aterrador, rodeado por todas partes de huesos secos. El silencio era opresivo, solo roto por el sonido del viento soplando entre los restos. Su corazón probablemente latía con fuerza, y su mente trataba de procesar lo que estaba viendo. En ese momento de confusión y asombro, Dios le hace una pregunta que cambiaría todo. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos volver a vivir? Imagina por un instante el impacto de esa pregunta. Era como si Dios estuviera desafiando no solo la lógica humana, sino también todas las leyes de la naturaleza que conocemos. Huesos secos, expuestos durante quién sabe cuánto tiempo al viento y al sol, ¿podrían volver a vivir? Parecía imposible, ¿verdad? Pero Ezequiel era un hombre que ya había visto el poder de Dios actuar antes. Sabía que con Dios, las reglas de lo posible y lo imposible no se aplican de la misma manera. Así que, en lugar de responder con incredulidad o con un no inmediato, Ezequiel respondió con sabiduría: Señor, solo tú lo sabes. Esta respuesta de Ezequiel es una gran lección para nosotros hoy. ¿Cuántas veces miramos una situación en nuestras vidas y rápidamente concluimos que no hay solución? Un matrimonio roto que parece irreparable, un sueño que fue abandonado hace años, una enfermedad que parece incurable o una crisis financiera que parece imposible de superar. Estos son nuestros propios valles de huesos secos, y es en esos momentos cuando Dios viene y nos hace la misma pregunta: ¿esto puede vivir de nuevo? Nuestra primera reacción puede ser de incredulidad o frustración. Dios, ¿cómo puedes preguntar eso? ¿No ves que no hay solución? Pero, ¿qué tal si como Ezequiel aprendemos a responder: solo tú lo sabes? La pregunta que Dios le hace a Ezequiel no se trata solo de esos huesos secos en un valle lejano. Se trata de esperanza, de fe. Es una invitación a creer que Dios tiene el poder de hacer lo imposible. Es una llamada a ver más allá de nuestras limitaciones y a vislumbrar las posibilidades divinas. Piensa en las áreas de tu vida que parecen muertas. Esa relación que ya has dado por perdida, ese sueño que enterraste hace tiempo, esa situación que parece no tener solución. Y si Dios te estuviera haciendo la misma pregunta hoy, la respuesta de Dios a Ezequiel es un poderoso recordatorio de que nada está más allá del poder restaurador de Dios. Es una invitación a expandir nuestra fe, a creer en lo imposible. Porque al final, la respuesta no depende de las circunstancias ni de nuestras limitaciones humanas, sino del poder y la voluntad de Dios. ¿Y tú, cómo responderías si Dios te hiciera esta pregunta hoy? ¿Tendrías la humildad y la sabiduría de Ezequiel para decir: Señor, solo tú lo sabes? ¿O rápidamente descartarías la posibilidad de un milagro? Recuerda, con Dios, lo imposible es solo el comienzo. Él está esperando mostrar su poder en las áreas más desesperadas de tu vida. Todo lo que te pide es que estés dispuesto a creer. Y entonces viene la parte más sorprendente de la historia. Dios, el creador del universo, le da a Ezequiel una orden que para cualquier observador externo parecería completamente absurda. Profetiza sobre estos huesos. Háblales. Imagina la escena por un momento. Ezequiel solo, en ese valle desolado, rodeado de miles de huesos secos y polvorientos, recibe la instrucción de hablarles. Si alguien hubiera pasado por allí en ese momento, sin duda habría pensado que el profeta había perdido la razón. Hablar con huesos, qué absurdo. Pero Ezequiel no cuestiona, no discute.
No trata de explicarle a Dios por qué eso no tiene sentido. En lugar de eso, obedece. Comienza a proclamar las palabras que Dios le había dado. Oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Puedes imaginar la escena, la voz solitaria de Ezequiel resonando por todo el valle, dirigiéndose a una audiencia que, a los ojos humanos, no tenía capacidad de oír ni de responder. Debió ser un momento surrealista, incluso para un profeta que estaba acostumbrado a las experiencias sobrenaturales. Y aquí está la lección para nosotros. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que parecen una locura a los ojos del mundo. Nos pide que hablemos de esperanza cuando todo parece perdido, que creamos en la sanación cuando los médicos se han rendido, que confiemos en la restauración cuando parece que no queda nada por salvar. Pero es precisamente en esos momentos, cuando obedecemos sin entenderlo todo, que los milagros comienzan a suceder. Porque la palabra de Dios, proclamada en obediencia y fe, tiene el poder de traer vida incluso a lo que parece completamente muerto. Y entonces algo increíble sucede. Los huesos escuchan. De repente, un estruendo empieza a llenar el valle, un ruido que probablemente hizo que Ezequiel se sobresaltara. Los huesos empezaron a moverse, a unirse, como si una fuerza invisible los estuviera atrayendo unos hacia otros. Fémures conectándose con pelvis, costillas alineándose, cráneos encontrando sus columnas vertebrales. Era como ver una película de terror al revés. Lo que había estado muerto y descompuesto durante tanto tiempo, ahora estaba volviendo a la vida. Este proceso nos enseña algo profundo sobre el poder de la palabra de Dios. Cuando se proclama en obediencia, no importa cuán muerta o imposible parezca una situación, la palabra de Dios tiene el poder de darle vida. Piensa en las áreas de tu vida que parecen tan secas como esos huesos. Tal vez sea una relación que parece irremediable, un sueño que enterraste hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdas haberlo tenido, o una situación que parece no tener solución. Y si Dios te está llamando a hablar su palabra sobre esas áreas, a proclamar su promesa sobre ellas, incluso cuando parece absurdo, es fácil desanimarse cuando miramos nuestros propios valles de huesos secos. Es tentador rendirse y pensar que no hay más esperanza. Pero la historia de Ezequiel nos recuerda que, con Dios, nada está más allá de la restauración. Hablarle a huesos secos puede parecer una locura, pero ¿cuántas veces vemos en la Biblia que Dios pide a las personas que hagan cosas que desafían la lógica? Noé construyendo un arca cuando no había lluvia, Moisés levantando su vara sobre el Mar Rojo, Josué marchando alrededor de Jericó. Cada uno de estos actos de fe abrió el camino para un milagro asombroso. Y lo mismo puede suceder en nuestras vidas hoy. ¿Qué tal si empezamos a profetizar sobre nuestros propios valles de huesos secos, a declarar las promesas de Dios sobre las situaciones que parecen sin esperanza, a hablar vida donde solo vemos muerte, a proclamar victoria donde solo vemos derrota? Porque la palabra de Dios proclamada en fe tiene el poder de transformar incluso las situaciones más imposibles. No subestimes el poder de abrir tu boca y proclamar lo que Dios ha dicho, incluso cuando todo lo que ves a tu alrededor parezca contradecirlo. ¿Quién sabe? Tal vez, al igual que Ezequiel, comiences a escuchar un ruido, un estruendo en tu vida, el sonido de situaciones imposibles comenzando a cambiar por el poder de Dios. El proceso de restauración que vemos en este valle no fue instantáneo. Primero, los huesos se unieron, luego los músculos y tendones comenzaron a formarse y finalmente la piel cubrió los cuerpos. Pero incluso después de todo eso, algo crucial faltaba: el soplo de vida. Los cuerpos estaban completos, pero no había aliento, no había vida en ellos. Este detalle nos enseña algo fundamental.
No importa cuánto esfuerzo pongamos, cuántos pasos demos, sin el Espíritu de Dios, no hay verdadera vida. Solo Él puede soplar vida en lo que está muerto. Dios no solo restauró esos cuerpos en un proceso físico, sino que mostró que, al final, la verdadera vida viene de su Espíritu. Así que Ezequiel recibe una segunda orden: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di: ven, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y así, Ezequiel obedece una vez más, invoca al Espíritu de Dios, y al hacerlo, el aliento de vida entra en esos cuerpos. De repente, donde antes solo había silencio, ahora había vida, movimiento, energía. El valle comenzó a llenarse del sonido de un ejército que se ponía de pie, listo para actuar. Este momento nos recuerda que, aunque podamos ver estructuras formarse, lo que verdaderamente necesitamos es el soplo de vida de Dios. Él es quien da el último toque, quien llena lo que falta, quien completa su obra en nosotros. Si te ha impactado la forma en que Dios restauró lo imposible en esta visión de Ezequiel, te invito a ver la historia del rey Ezequías en nuestro video Minutos antes de la muerte. Allí descubrirás cómo una oración sincera cambió el destino de un hombre al borde de la muerte.